Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día martes del Portal del Villegas, que cuenta como todos los martes con la presencia de Nicole, quien va a proceder a un saludo solemne y formal. De día lunes, dices tú, un saludo de día lunes. ¿Cómo estuvo el fin de semana largo? Muy largo, ¿no? Ay, Para mí qué da lo pesada mismo, decir tú eso. sabes que para Bueno, da mí lo mismo. no me dan lo mismo. Largo el fin de semana. En fin. Y esto que inventaron de lo irrenunciable. Si al final eso es una construcción retórica, nadie puede prohibirle el derecho a alguien de trabajar, tú sabes, ¿no? Son derechos primarios. Y resulta que inventaron esto, que no lo inventó Chile en todo caso, ¿ah? Lo inventaron ahí el progresismo europeo. Irrenunciable, es decir, lo obligan, aunque usted quisiera, a no trabajar. Mira, ¿has visto algo igual? En fin. Bueno, vivimos en un tiempo bastante calamitoso en términos de la lógica, pero en fin, entiendo que tú nos vas a contar, porque tú sabes que yo vivo en otro planeta, que dirigentes de la democracia cristiana fueron a, abro comillas, dialogar a la moneda, y tú nos vas a contar cómo, en qué consistió ese, abro comillas, otra vez, Mira, diálogo. pongámosle contexto, ¿ah? Desde que el PDG se abrió a conversar y salió como de los fortalecidos producto del acuerdo con el ministro Quiroz y el gobierno para aprobar la idea de legislar. Ni siquiera estamos hablando acá de las indicaciones, que se va a votar, se supone, el 7 de mayo, esta semana, el día jueves. Ese es el plan del gobierno. Bueno, sale el PDG dialogando, moviendo, jugando en la cancha de la política. Luego el Partido Nacional Libertario que dice, momentito, nuestros votos tampoco están asegurados. El PDG tiene 13, el Partido Nacional Libertario tiene 8 diputados, pero tiene además una senadora. En fin, ¿y qué pasó? Que la izquierda se atrincheró, quedó offside, ¿no es cierto? Lo comentamos la semana pasada. Pero la democracia cristiana dijo, oye, ¿qué hacemos? Porque nos atrincheramos con la izquierda o salimos. Bueno, dijeron, no, nosotros estamos dispuestos a dialogar, pero con condiciones. No, Ah, no es qué así buena, nomás. Entonces hoy diálogo. día, este día lunes, mientras grabamos, el presidente de la democracia cristiana, Álvaro Ortiz, y el Frente Verde Regionalista Social, Jaime Mulet. El Frente Verde Regionalista Social, porque hablamos como de estas grandes entidades, tiene dos diputados. Jaime Mulet, quien fue el candidato presidencial, y el otro diputado es René Alinco. ¿Ya? Esos son los dos diputados que tiene este partido, pero en el caso de la democracia cristiana, tiene 8 diputados, no es poco cuando uno tiene que sumar, y 2 senadores que no fueron a la reelección esta vez porque no se les había terminado su mandato, Huanchumilla y Proboste, que me imagino que son bastante más contrarios que una centroizquierda a este proyecto del gobierno. Entonces, dijeron, ¿cómo nos diferenciamos? Bueno, vamos a negociar. Se supone que se iban a juntar con el ministro Alvarado, el ministro del Interior. No tengo claro si se reunieron, entiendo que sí, pero dejaron una carta. Acá viene el diálogo. Dejaron una carta diciendo lo siguiente. Ellos dicen que comparten el diagnóstico del gobierno, sí, claro, pero dice que el gobierno está equivocado en las medidas que está proponiendo. Ah, eso es el Comparten el diálogo. diagnóstico, pero las medidas centrales que dice el gobierno van en el sentido contrario o el sentido inverso al que nosotros creemos, dice. Ah, ya Y listo nomás. aquí viene el gran diálogo que me imagino que tuvieron, porque la parte central de las peticiones de la democracia cristiana, saquen nota. Dice que no se puede bajar tanto el impuesto a las empresas, tanto, ¿eh? Bueno, no es el literal, no dice tanto. Entonces, en vez del 23% que propone el gobierno, estamos en una tasa del 27%, que el 23% se llegaría a final del gobierno, en todo caso, esto es una cosa bastante sutil. Ya, Ellos sí. proponen 25. No, pues dice, pero 23 es mucho. 25 sigue siendo algo muy alto si nos comparamos y como les gusta a los expertos en economía compararse con la OCDE. Ya. Dice que la invariabilidad tributaria no pueden ser 50 años, pues mucho. No, 12, no tanto. Y acá voy a ir haciendo algunos detalles.
Oye, Dice que, dime, espérate un poquitito. Perdona que te interrumpa en tu flujo, pero se me estaba olvidando a mí, culpa mía, es mi culpa, culpa, señor, mía, de recordarles, y eso tengo que hacerlo al principio, de los tres, las empresas que auspician este programa en su cabeza, que son el método EVE, para que usted elimine esa guata que le cuelga hasta los tobillos, no hasta los tobillos, hasta los, no sé, pues hasta donde sea, que le cuelga, la celulitis, la estría, todas esas cosas no se eliminan con gimnasia ni subiéndose a esa ridiculez que son la bicicleta estática. Hay métodos específicos que se trajeron de Corea del Sur que los implanta, que los imparte, ¿no? Que los implanta. El método EVE en tres locales, uno en Concón, otro aquí en Vitacura y en Los Ángeles, en el sur de Chile. Son métodos que van directo al problema, son hechos para eliminar eso. No es un resultado indirecto, supuesto, de estar corriendo todos los días alrededor de una plaza, sino que van a eso directamente y se logra el cometido. Método EVE, entre al sitio de ellos, que está aquí a mi lado, y vea los detalles. Continúo con Hey, corredor inmobiliario muy efectivo, métodos propios, se encarga de pocos encargos, trabajan como locos de lunes a domingo y si usted está apurado en vender o arrendar algo, póngase en contacto con ellos. Y termino con Remodeling, una empresa de puros profesionales para arreglar, para remodelar los siguientes temas: pinturas, la pintura de su casa total o parcial, arreglos o cambios de parqué, muebles de cocina, mueblistas especializados porque son muebles complicados, arquitectos para cosas mayores, en fin, toda la gama posible de profesionales para un trabajo profesional bien hecho, que además de una empresa que está ahí, que responde ante cualquier situación. Dicho lo cual, le devolvemos la palabra que tan brutalmente interrumpí a Nicole. Continúa, Nicole, nomás. oye, sí, vamos a revisar por qué la democracia cristiana considera que va todo en sentido contrario. Entonces, luego dice que, ok, hay que rebajar las contribuciones, pero sin alterar el fondo municipal, ¿ya? Luego ¿Cómo es dice esto? que hay que, claro, es decir, Son muy buenas. todo lo que no van a recibir por las contribuciones hay que reponérselo. A los municipios, a los municipios que gastan además más en fiestas que en gastos que vaya directamente en beneficio de sus ciudadanos, los municipios que tienen 50% más de una planilla de trabajadores en relación a sus presupuestos, los municipios que ni siquiera sabemos cómo gastan la plata, pero bueno. Tú sabes que el tema de la opacidad de los gastos y la corrupción y eso para los políticos no es tan importante. Medidas de apoyo para la industria agrícola. Acá es como, emparejemos la cancha con el PDG que habla de la clase media. Nosotros vámonos a la industria agrícola. Y, y esto es como curioso porque es como que salpica por todos lados, pero bueno, habría que aplaudir esta medida. Eliminar la Secretaría General de Gobierno, que es finalmente donde está radicada las vocerías del gobierno. Muchos decían, si el Ministerio del Interior traspasó seguridad a un nuevo ministerio, bueno, ¿por qué no eliminamos esto? Bueno, esto habría que apoyarlo, ¿no es cierto? Porque mientras más ministerio eliminemos, más se achica el Estado y habría que apoyarlo. Les dije algunas de las medidas que propone la democracia cristiana, solo para comentar lo siguiente. Ellos dicen que tienen un mismo diagnóstico, pero no las mismas medidas. Si proponen esto, que son NATS, maquillaje, es porque no comparten el diagnóstico. O sea, lo único que comparten es que hay un deterioro económico, que dicho sea de paso, hoy día salió el IMASEC de marzo y un retroceso de 0,1%. La semana pasada supimos los niveles de desempleo, 8,9%, y aquí volvió el gobierno a reflotar el tema de la emergencia económica. Si nos tomamos de ese concepto, quítele la palabra emergencia si quiere, pero estamos en un problema Ok. gigante. Y entonces, si ellos creen que con estas medidas ayudan a levantar Chile, es porque no comparten el diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico? Preguntémonos. No es decir que Chile está en un deterioro económico. El diagnóstico, eso es decir, Chile tiene una cordillera, tiene mar, eso no es nada. El diagnóstico es por qué estamos en esta situación y el diagnóstico que tiene el gobierno de Kast es que esta situación se produjo porque asfixiaron la economía a través de
distintas medidas. Una de ellas son los impuestos, que están no solamente más altos que la OCDE, sino que además han ido no en beneficio de la gente, sino que han ido en beneficio de aumentar el tamaño del Estado, las contrataciones, etcétera. Eso es una parte, hay otras partes. Entonces, decir que se comparte el diagnóstico como decir, bueno, estamos mirando lo mismo, pero cuando ellos miran lo mismo, miran otras cosas. Eso es lo que quería decir. Correcto. Bueno, esta gente se están acercando al territorio de lo ridículo y de lo humorístico, la democracia cristiana. Un diagnóstico va asociado necesariamente a la prognosis, al remedio. Si alguien dice que usted tiene cáncer, el remedio brota por sí mismo. Quimioterapia, radioterapia, una operación para sacar el tumor. Una cosa va con la otra. Usted no puede tener un diagnóstico, decir, yo diagnostico cáncer, él dice que hay que usar radioterapia y yo digo que hay que tomar una aspirina. No, no tiene mucho sentido. Es evidente que ellos quisieron hacer eso que tú llamas los puntos políticos, aparecerse en la moneda, aparecer como dialogantes, aparecerse. Por último, aparecerse. Ir, que lo saquen fotos, que salgan en las noticias. Pero no hay ninguna seriedad en eso. Además, ¿quiénes son esos señores de la democracia cristiana para venir a dar diagnóstico, para venir a hablar de cuáles son las medidas correctas? ¿Quiénes son? ¿A quién le ganaron este señor que preside ahora la democracia cristiana? ¿Cuáles son Sí, sus méritos científicos, académicos, para venir a decir que ellos sí saben cómo tienen que tratarse el problema? O sea, por favor, pues pónganse en su lugar, mírense al espejo. Y el gobierno tiene que recibirlo porque tienen votos. Pues si ese es todo el tema. Lamentablemente así es la política. Hay que escuchar y hay que recibir y hay que servirle un té con gallete mono a gente que no va a aportar absolutamente nada, que quieren ser retratados entrando y saliendo de la moneda. Darse peso, darse importancia, darse lo que exactamente no tiene la democracia cristiana en su espíritu. Sí, todavía tiene congresales, claramente. Esa es la razón. Si no, no lo habrían, yo creo que no lo habrían recibido. Les habrían dicho, lo lamento, pero no está en la agenda. Tengo la agenda llena, les habrían dicho. Bueno, la democracia cristiana es un caso patético, pero no es el único, ¿no? Yo creo que hay otros partidos, los cuales hablé ayer, que también están privilegiando su posición, su imagen, su poder, sus mezquindades, porque al final de cuentas son la ambición por el poder para mí, por lo menos para mí, que soy un tipo ajeno a eso, ve una mezquindad, una rotería casi. Entonces ponen eso en primer lugar. No están pensando en la gente, no están pensando en Chile, están pensando en cómo aparezco más fuerte, cómo aparezco más importante, cómo aparezco en el noticiero esta noche. Yo lo encuentro bastante penca, pero no se puede esperar más de los políticos. Voy a ser realista. No se puede esperar más de los políticos, salvo que sean Julio César, Abraham Lincoln, Churchill, gente, digamos, de mucho mayor calado. No se puede esperar más de esta gente. Y hay que recibirlo, y hay que escucharlo, y hacer como que uno cree que vienen a dialogar. Cuando eso fue lo que tú estás diciendo, lo que tú dices que hay en esa exposición de ellos, no es un diálogo, eso es un monólogo, y un mal monólogo además. Un monólogo tontón, tontón. Compartimos el diagnóstico, pero no el remedio. ¿Cómo es? Una cosa va con la otra, pues. Por Dios. mi- Pero en fin, déjame terminar. Hay que, hay que, hay que usar un poquito una cosa que se llama lógica, señores del Partido Demócrata Cristiano, pero yo sé que ustedes no tienen ni idea de eso. No conozco, no me acuerdo ni el nombre de este señor de la democracia cristiana. Creo que son personajes bastante de tercera o cuarta fila, que es el tipo de gente que aparece cuando una organización política está, digamos, en su noche ya. No voy a decir en el crepúsculo, está en la noche profunda de la desaparición y de la pérdida de relevancia. Entonces, ya no hay gente grande, ya no hay Eduardo Frei, ya no hay Radomiro Tomic, ya no hay ¿cómo se llama este señor bajito? No me acuerdo el nombre, en fin. No, hay estos señores NN, dirigiendo los partidos. Personajes, digamos, a veces de la farándula metidos en los partidos. Candidatos presidenciales que son de la farándula, literalmente. Como fue Alejandro Guillén. Yo conozco a Guillén, yo no sé si se sentirá amigo mío, yo creo que no. Pero es un tipo habiloso dentro de, digamos, lo que es posible esperar. Pero de la farándula, pues, puta, si eso es la televisión, al final de cuentas. Ahí estaba de candidato preferible en vez de Lago. Tenemos por todos lados, ayer mencioné un caso ya de delirio de Perú, porque esto es universal. Así que
Hay que entender en ese contexto la llegada de los señores de la democracia cristiana a la moneda. Un ejercicio mediático y nada más. Hay un contexto político también, y es lo siguiente, el Partido Socialista, que en teoría al inicio de este gobierno, hablemos del inicio de este ciclo político, se estuvo especulando si es que iba a tomar una posición más de centro, si iba a convertirse finalmente en el ancla del socialismo democrático, algo que estaba pidiendo el PPD, la democracia cristiana, el Partido Radical, estos partidos que ya están por extinguirse. ¿Y qué ha ocurrido con el Partido Socialista, que tuvo su comité central? El Partido Socialista decidió que le tenía que ir a disputar ese electorado, esa abstracción, pero bueno, ese electorado que vota por la izquierda, y primero hay que votar, hay que pelear por ese electorado y luego ver otro tipo de alianza o abrirnos a ser moderados, lo que sea. Entonces, tomaron la decisión en esa reunión de dar esa batalla, porque si no, el diagnóstico que tienen es que el Frente Amplio los va a sobrepasar. Entonces, ellos quieren capturar calculan una especie de 42% que tuvo de votación Jara, y si no dan la pelea en el electorado de izquierda, los sobrepasa el Frente Amplio y van a quedar en el limbo, como hoy está a lo mejor la propia democracia cristiana. Entonces, la democracia cristiana, todas las cosas en política empiezan a tener un efecto consecuencia, ¿no? Entonces, en un momento hace 2 semanas, la democracia cristiana, que dijo que no, que en el fondo rechazaban, vieron que el PDG se estaba viendo como un actor independiente, salió, algunos dicen fortalecido, yo no sé, queda mucho todavía fortalecido en torno a qué, no lo sé, pero por lo menos aparece haciendo política, por último aparecen proponiendo algo, a un nicho será, pero haciendo algo, ¿no? Atrincherándose y diciendo todo lo que haga este gobierno lo voy a rechazar. En fin, entonces la semana pasada aparece el presidente Ortiz diciendo, nos abrimos a dialogar, pero, bueno, ahí están las condiciones del pero, y lo que uno puede concluir de esas condiciones es que no tienen norte la No, claro democracia que no. cristiana. ¿Ah? Si puede ser correcto, a lo mejor preocupémonos de la industria agrícola. Bueno, sí, ¿por qué no? Pero estamos hablando de la democracia cristiana como partido político. Es Bueno, decir, mira, ¿dónde está el anclaje? Entonces, ahí viene este tema de la apertura, de aparecer con fotos en la moneda junto a Jaime Molet, tratando de constituir de alguna manera esta especie de socialismo democrático que no va a aparecer durante estos 4 años. ¿cuál socialismo democrático? Bueno, Eso mismo. todos estos movimientos y partidos sí tienen un norte, ¿ah? Que es o prosperar políticamente o por lo menos sobrevivir políticamente. Eso nunca lo pierden de vista. Lo que pierden siempre de vista al país, a la gente, aunque se llame partido la gente, a los ciudadanos, a, a los intereses a largo plazo, incluso a las futuras generaciones. Eso les importa un huevo. El, si hacen algo bueno es porque en ese momento casualmente le convino hacerlo y favorecen al país. Eso es lo que uno puede esperar, que coincida su interés como partido con el interés de Chile en algún momento fugaz de la historia humana. Eso es todo lo que uno puede esperar de esta gente, como individuos y como colectividades. Y antes de continuar con Nicole, que ya veo que quiere comentar algo al respecto, permítanme recordarles, amigos, una empresa que tiene un software que sería ideal que usted lo tuviera en la suya. Kame ERP es el software, así se llama, integral. Usted lo puede tener en su celular, que es un computador, como usted sabe, de bolsillo, y manejar su empresa desde cualquier parte o ver cómo la inteligencia artificial, porque tiene un módulo de inteligencia artificial, está manejando las cosas con esa exactitud, esa prolijidad y ese cálculo que solo las inteligencias artificiales tienen, no los seres humanos, lamentablemente. ¿Dónde ubicar este software? En kame.cl. Entre ahí, averigüe más detalle, no le cuesta 5 minutos y puede cambiar la vida de su empresa. Continúo con AutoWolf. Esto es para cambiar la vida de la carrocería de su auto. Esta es una empresa automotriz que va a su casa a dejar como nueva la carrocería de su auto, sacarle todas esas cosas feas que se acumulan con el tiempo, los topones, los abollones, la pintura desteñida, la derrumbe en algunas partes, el cromo que se puso feo,
todas esas cosas. Si usted quiere venderlo, necesita encachar el auto. Ellos van a su casa y en 24 horas, frente a sus ojos, lo dejan como nuevo. Si está demasiado destartalado, se lo llevan a su taller, pero por 2 o 3 días nada más. Esa es una gran diferencia con los talleres normales. Así es que AutoGolf. Recuerden además que tienen una automotora de compra-venta de autos usados, mercado que obviamente conoce súper bien. Continúo con flamencas.cl, el sitio donde usted puede contactarse con artistas del flamenco que estuvieron este fin de semana en un cumpleaños precisamente, para amenizar eso, un cumpleaños en la familia, un matrimonio, un bautizo, una reunión de primos, de los tíos, de los abuelos, de toda la familia, en la casa de alguien o en un local que han arrendado, donde sea. También están disponibles para eventos de corporaciones, de empresas, de organizaciones, para amenizar números en restaurantes, como lo hacen, por ejemplo, en Casa del Jamón. Están disponibles para muchas cosas. Ellos ponen el equipo, el tablado, el equipo música. No se preocupe usted de nada. Simplemente contáctelos en flamencas.cl. Y termino, amigos, con Controller, otra empresa que está dedicada a mejorar el funcionamiento de otras empresas. Ellos examinan, hacen un escáner de todos los procesos de su empresa: administrativo, financiero, contable, la ejecución física de lo que haga su empresa. Todo lo ven, lo examinan, hacen uso de una inteligencia artificial que se llama Robot, que es lo mejor que hay para este tipo de cosas, y van a encontrar las cosas que se pueden optimizar y su empresa va a funcionar mejor, cosa que hoy es absolutamente necesaria, no digamos para prosperar, para sobrevivir. Hoy en día en la economía mundial hay que funcionar a la perfección. Controller.cl. Ok, Nicole, sigamos. Bueno, esta semana va a ser la semana de declaraciones porque se va a comenzar a discutir el proyecto, pues, si es que lo aprueba la idea de legislar. Y en ese sentido, tú analizaste entiendo, la entrevista de Quirós en el programa pasado, el programa que se emitió el lunes, y me parece que aquí la única persona que tiene claro el norte y la manera de explicar ese norte es Quirós. En algún minuto este gobierno se enredó mucho en el sentido de explicar cifras. Me acuerdo explicaciones del subsecretario, por ahí un director de presupuesto. Las cifras entran, van y vienen y no se entienden porque además los niveles de cifras del Estado son muy altas para que la gente lo pueda aterrizar o comprender. Y en esa línea, yo creo que el debate es bastante simple y el gobierno y el oficialismo se están enredando solos. Y se enredan solos porque la visión que tiene el oficialismo, el gobierno principalmente, pero no todos sus componentes, es una visión distinta a lo que se ha estado imponiendo como visión desde los 90 en Chile. Ya lo dije en una oportunidad en el programa pasado, este es el fondo en parte de la famosa guerra cultural, que es el rol del Estado y el rol del mercado. Entonces, cuando a Quirós le empiezan a preguntar por las compensaciones, le empiezan a preguntar con respecto a, bueno, pero ¿cómo vamos a saber que la empresa va a invertir si usted le baja los impuestos, todo eso? Esas Perfecto, preguntas te perfecto. reflejan que no entienden el funcionamiento de la economía. No, no, Entonces, ¿qué es verdad. ocurre? Que parte del oficialismo en el Congreso, principalmente en el Congreso porque creen que van a perder electores, empiezan a tratar de forzar esto con una mirada que no es la mirada que tiene este proyecto. Entonces, por eso Quiroz dice, entiendo que hay que salir a explicar mejor las cosas. Los números en general aquí no van. Eso déjeselo para dirección de presupuesto, para los expertos. Pero dice, y lo explica muy simple, los gastos están fuera de control y eso confirma la necesidad de racionalizar los gastos, ahorrar y controlar. Y el tema social no se toca, y es muy simple porque no se toca. Porque toda la subida de impuestos, y principalmente llegando a la cúspide con la reforma tributaria de Michelle Bachelet, los impuestos no le llega a la gente. Si eso es lo más fácil de todo explicar. Los impuestos no le llega a la gente. Lo único que han hecho con los impuestos es agrandar bolsillos personales y el Estado. Entonces, hay otra patita de esto, cuando hablan de impuesto a la empresa, que es como el gran demonio, ¿no? Y lo leí en algunas entrevistas, incluso de gente de derecha, diciendo, bueno, Sanjatan por ahí, demonizando un poco a las empresas. Esto de, bueno, ¿y cómo van a invertir o reinvertir y la contratación, etcétera? Y aquí hay que dar otra pelea que tiene que ver con lo siguiente. ¿Por qué lo que produce una empresa
es para el Estado? Háganse esa pregunta. ¿Por qué la propiedad o la riqueza de lo que produce una empresa sine qua non debe ser para el Estado? Hoy en día se trabaja 4 meses para el Estado. Es casi expropiatorio, me parece. Entonces, esto de, a ver, le vamos a bajar los impuestos a la empresa, entonces las ganancias van a ser para ellos y no para nosotros. ¿Y quién dijo que las ganancias tienen que ser para el Estado? Un Estado que además no le hace llegar esa plata a la gente. Entonces, me parece que esta semana es donde el gobierno sí tiene que poner el énfasis en lo comunicacional, porque van a volver a explotar todas esas frases que me parece que Quirós lo responde muy claro, muy simple, pero como bueno, todos contra Quirós, porque al final de cuentas es el que hace el bad cap acá, ¿no es cierto? El de las ideas, pero a la vez responde muy clarito. Bueno, me parece que lo tienen que seguir. Tanto así, con esto te dejo, Fernando, que leí una entrevista de Marcel la semana pasada, que yo no sé por qué todavía lo entrevistan como el prócer de la economía. Él debe dar explicaciones, siempre lo repito, pero es que nadie le pregunta nada. Y dice, el fondo de esta reforma es achicar el Estado. Y yo me pregunto, y lo dijo como Exacto. algo muy negativo, ¿y por qué no? Ojalá achiquen el Estado. Entonces dice, por eso el punto, dice Marcel, principal es si se va a compensar la rebaja de impuestos. Y yo le preguntaría a Marcel, ¿la gente ha recibido la plata en los impuestos? Porque acá el punto no es que el Estado tenga plata. El punto de la economía es que la gente tenga plata en sus bolsillos, no que el Estado tenga plata. Entonces, el oficialismo tiene que prepararse a responder si es que creen en esto. A lo mejor en realidad una gran parte del oficialismo piensan como Marcel, pues, y eso es lo que hacen ver. Pero en fin, Bueno, sí. esta es la semana de preparación de lo comunicacional, me imagino. Yo no sé si tiene mucho sentido poner énfasis en explicarle a la gente porque, como dijo el propio Quirós, la gente parece que no lee tanto como yo creía. Yo no tengo ninguna fe en las capacidades de comprensión del público, así concebido como una masa ciudadana, como una persona única que entiende o no entiende. No ocurre así. Tiene que concentrarse simplemente en obtener los votos para aprobar las cosas en el Congreso. Ahí tiene que concentrarse. Da lo mismo, voy a hacerlo más brutalmente, da lo mismo lo que piense en este momento doña Juanita, porque no hay elecciones próximamente. Lo que interesa es cómo votan los congresales. Y ahí tiene que concentrar sus esfuerzos comunicacionales, como los llamas tú, que yo los llamaría, bueno, es una cuestión de formación distinta. Ahí tiene que concentrar su labor política, el gobierno, en convencer que no debiera ser tan difícil, porque esta cuestión es como 2 más 2 a los políticos, a los congresales que están dudando, ya sea de derecha o de centro, de donde sea. Ahí tiene que concentrarse y no perder tiempo dando explicaciones a los periodistas. Porque aquí, ¿qué importa lo que crean los periodistas? ¿Qué importa lo que lea doña Juanita? Lo que interesa es cómo vota fulano de tal en el Congreso. Una vez que se aprueben las leyes y se aprueban, se verá pues, cómo va a empezar a funcionar el país. Y si empieza a funcionar mejor, aunque se va a hacer lento, porque vivimos tiempos calamitosos, esa doña Juanita va a cambiar sin necesidad de ninguna comunicación especial, va a cambiar de postura. Cuando empieza a estar el bolsillo un poco más lleno que antes, cuando empieza a encontrar pega en vez de que lo rechacen en todas partes, cuando no tenga que cerrar su boliche, entonces, porque la gente piensa a través del bolsillo y de la guata, ahí va a cambiar de opinión y se va a reflejar en la encuesta y va a haber otro clima. Pero mientras tanto hay que saber dónde concentrar la batalla y no desperdigarse disparando, digamos, ¿cómo se llama cuando se le dispara a unos pajarracos? Hay que concentrarse en el Congreso. Hay que conseguir los votos que faltan. ¿Cuántos? Que no son tantos tampoco. Hay que convencer a los dudosos. Y hay que convencerlos de algo que he dicho 1 millón de veces en este programa, aunque yo no soy nadie políticamente, ni siquiera me interesa la política, me carga la política, para serle franco. Yo por mí pudiera vivir en una torre escribiendo mis cosas y olvidarme del resto del mundo. Lo que he dicho 1000 veces, hay que ver que la gente se dé cuenta que aquí lo que se está jugando, si tanto les interesa el país, la gente es eso.
y que no estén mirando a la galería, que no estén mirando al Partido Comunista, que no estén mirando a los que dicen, oye, pero el capital político, ¿qué capital político? ¿De dónde salieron con esa huevada del capital político? Es una de esas frases hechas de la prensa y de los políticos, el capital político, que el capital... No existe el capital político, existe la renta política, que deriva de lo que uno hace. Usted hace algo favorable a la gente, al país, y va a obtener una renta. Usted no, y va a desaparecer. Punto. No hay nadie que tenga un capital, una especie de caja fuerte con votos asegurados para la próxima. No existe eso. Así que ni repitamos eso del capital político porque es como hablar, no sé, no sé de qué. Así es que, amigos míos, concéntrense en el Congreso, concéntrense en los dudosos, háganle ver que 2 más 2 son 4, háganle ver que hay que pensar en Chile y no en sus miserables ambiciones personales, que por un momento se olviden de se olviden de estarse mirando el ombligo político. Eso haría yo, y no preocuparme de la gente, porque la verdad es que no vaya a cambiar a la gente, Nicole, de ninguna manera. No importa cómo les expliques, no van a cambiar a la gente. Ni vaya a cambiar a la izquierda, ni vaya a cambiar a los periodistas, ni vaya a cambiar a la televisión, ni vaya a cambiar nada. Pero sí puedes cambiar 2 o 3 personas que tienen 2 o 3 votos importantes. Ahí hay que concentrarse, creo yo. Me parece que hay dos frentes. Uno en el Congreso, donde los votos al parecer están, y otro tiene que ver el frente de la opinión pública, que creo que sí es importante, no porque lo vas a convencer y le vas a hacer una clase de economía, sino por lo siguiente. En la última academia, a propósito de capital político, porque salió una analista que entrevistaron, no decía el nombre, da lo mismo, decía que le parecía que Kast estaba gastando su capital político tempranamente. ¿Cuál Rápidamente, capítulo? le quedan 4 años. Bueno, el capital político puede sumar o restar, pues si, quedan 4 años, eso de partida. Y en segundo lugar, Kast ha salido adelante a incluso responsabilizarse por algunas equivocaciones de sus ministros, muy distinto a lo que era Boric. ¿Te acuerdas cuando Boric pateaba la pelota para el lado? Porque nunca teníamos un presidente con un régimen presidencial en el cual él nunca tenía responsabilidad de nada de lo que pasaba por su gobierno. Nada. Lo que era mentira, eso es un tema comunicacional, pero se hacía el no supe, no me dijeron, me Se enteré hacía después, mentía. se Bueno, hacía el sueco, como dicen. se hacía el sueco. Igual gastó su capital político. Bueno, acá tiene un ¿Cuál presidente que sale capital? adelante a hacerse responsable de lo que pasa por su gobierno, a pesar de que hay situaciones que son puntuales o individuales de sus ministros. Y claro, lo dice porque la CADEM, Kast aparece con una aprobación del 40%, o sea, viene bajando, y un rechazo a su gestión de un 57%. Pero mira los atributos que aparecen al alza. Yo creo que mira, se le reconoce atributos. 47% le reconoce responsabilidad, 46% valentía, autoridad y liderazgo un 45%, y lo que menos aparece en sus atributos personales es cercanía 33%, empatía 32%, carisma 36%. Bueno, nunca ha sido una persona extremadamente carismática. Para esos atributos, carisma, empatía, cercanía, voten por Michelle Bachelet, po. Pero él, tanto Eh, claro. en su campaña como en su vida política, me parece que los atributos que aparecen más altos, que con un 47, 46, que es casi lo mismo, son los atributos que siempre ha tenido. Entonces, yo miraría de lejos esto del capital político que tiene, porque de todas maneras falta mucho. Lo que sí No hay es capital. verdad, como los análisis en el Congreso se hacen de una manera tan liviana y superficial, es efectivo que un presidente con una alta aprobación puede mover mucho más votos y puede mover mucha más fuerza política en el Congreso, eso es real. Entonces, en ese sentido, sí, ojalá no fuera todas las semanas cayendo. Ok. Pero Sí, sí, pues. sí hay un Dime. tema que me parece importante y es donde el gobierno va a tener que trabajar, porque va a ser a lo que se va a enfrentar esta semana y las semanas posteriores del debate parlamentario. En la CADEM, y esto aumentó, 63% cree que el Estado sí tiene recursos para financiar compromisos, y solo un 8% cree que el Estado enfrenta una situación difícil. ¿Por qué Bueno, eso digo es esto? típico, ¿ah?
Los números han empezado a subir en torno a que el Estado siempre tiene plata, a pesar de que cuando comenzó este gobierno este número era bastante más bajo, porque acuérdense que asumió este gobierno con su eslogan, con su materia, con su idea matriz que era el estado de emergencia, no hay plata. Y un 8% que cree que el Estado está en crisis. El Estado está en crisis, efectivamente. Dime, después termino. No, o sea, tengo que interrumpirte un poquitito porque tengo que hacerme cargo de servicios logísticos de ingeniería, estimados amigos. Ya saben, usted tiene una empresa, usted está preocupado de las finanzas, le echa una mirada al libro de contabilidad, mira las cifras, pero de repente se le olvida la parte logística, el movimiento de los camiones que llevan, despachan mercadería, el bodegaje y todas esas cosas son importantes. Usted puede tener una hemorragia y está perdiendo plata y clientes. SLI Consultores, estos ingenieros revisan esa parte que usted no ve y encuentran lo que está funcionando mal o mediocremente, donde usted está perdiendo plata y clientes, le ofrecen alternativas y le buscan el personal adecuado. Y usted va a funcionar mucho, pero mucho mejor. Hágame caso, consulte, entre a el sitio de SLI Consultores, que está aquí a mi derecha. No le cuesta nada, en 5 minutos usted se entera de más detalle de lo que yo le estoy diciendo y va a cambiar la eficiencia y por lo tanto la rentabilidad de su empresa. Sigo con Edisur, la editorial chilena que tiene un local en Compañía 1025 donde usted va a encontrar un montón de títulos, entre ellos unos libros que ya les he mostrado recién llegados de España, súper bonitos, la presentación física, tapadura, con ilustraciones, muy bonitos libros de autores importantes, de Edgar Allan Poe, nada menos que de Cervantes, está ahí el Quijote, que lo estoy leyendo por cuarta o quinta vez, ya perdí la cuenta. Un montón de títulos importantes, amigos, a precios interesantes, convenientes, en Compañía 1025. Fuera de eso, en edisur.cl hay un sitio, hay una sección digital para bajar libros en formato digital a precios ridículos. Sigo con compreoro.com, donde usted puede comprar oro y plata en lingote, unos lingotes chiquititos, oro y plata más del 99% pureza garantizado por la Católica, por la Universidad Católica. Es la mejor inversión. El oro subió un 65% el año 25. La plata un 100%. Siguen subiendo. Y hay una promoción que ustedes están viendo, si por X cantidad de oro que ustedes compren, hay un 2% del equivalente en valor que le dan, le regalan como promoción en plata. Pero con o sin promoción, esta es la mejor inversión. Y termino este bloque con La Bollería, que es una empresa de pastelería y banquetería que ustedes ubican en Instagram, @la bollería Pirque. Si usted quiere organizar un banquete, un almuerzo muy grande, una comida gigante y hacerlo bien, sin que usted se vuelva loca en la cocina, señora o señor, a veces soy yo el que cocina aquí en la casa, bueno, póngase en contacto. Exquisitos pasteles y además y tortas y todas esas cosas en la bollería Pirque. Bueno, eso. Eh, Estábamos entonces viendo el tema de la comunicación y todo eso. Ok, eso es lo que tú crees, puede ser. Yo no creo en la teoría del capital político porque usen un poquito de lógica. Capital es algo que está ahí, que es duradero por un largo tiempo. Y en política, como lo demuestran precisamente en las encuestas, nada dura ni una semana, todo cambia para arriba o para abajo por la cosa más mínima. O sea, hay una renta según lo que uno hace. No hay un capital que le permita a uno, por así decirlo, tener una reserva. No, ni siquiera Bachelet tiene esa reserva, porque vieron ustedes, si lo hubiera tenido, habría sido la candidata de la izquierda, pues, está claro. Bueno, pero dejemos de lado esas discusiones semánticas. Eh, el combate, el campo de batalla, la madre de todas las batallas en el Congreso. Por supuesto, si hubiera una mejor apreciación pública, no está de más, o sea, no es perjudicial. Pero creo que es que en la vida, en la política y en todo orden de cosas hay que concentrarse en el buque madre. El buque madre se llama Congreso. El buque madre tiene varios componentes que hay que convencer. La gente del PDG específicamente, no pienso en la democracia cristiana porque esos no, están en el tren de la izquierda hace rato y no se van a mover de ahí. Y ese es el centro de gravedad del tema político en este momento. El PDG, nos guste o no,
No estoy diciendo esto para realzar la figura de París, el quien no conozco. Estoy diciendo simplemente un hecho, una certeza matemática. Ahí hay que concentrar la labor de convencimiento, facilitada por el hecho de que las razones son obvias. Si aquí no se trata de explicar algo muy complicado, es bastante sencillo y evidente. Yo creo que pasa por ahí la cosa. Y la opinión pública va a mejorar en la medida que empieza a mejorar la economía, cosa que va a ocurrir si no hay más guerras y más cosas el próximo año. No, este año no. Este año no hay buenas cifras económicas, Nicole, como tú sabes. No, no hay buenas cifras, pero ¿sabes dónde sí el gobierno puede tener réditos o puede tener éxito y que no depende tanto del Congreso, depende de algunas cosas? Tiene que ver en seguridad, que es la otra gran promesa Ya, sí. del gobierno, Ya sé a dónde donde va. se pueden hacer algún tipo de cambio o ajuste o Mm. hacer transformaciones sin pasar todo por el Congreso. Y ahí es donde está, yo no sé si está en déficit, porque ya muy poco, pero donde no se ven grandes cambios. Entonces No la se podía ministra tampoco. Steiner ha tratado de dar entrevistas porque las primeras semanas de instalación para ella no fueron positivas. No se instaló como este ministra de seguridad con un gran plan, etcétera, sino que Porque eso no con pura... existe. ¿Cómo? No existe. Yo no sé qué esperaba la gente. No existen grandes planes de seguridad, tocar un botón y todo cambia. No, pero si se compara con Quirós, que es como la otra rama de la emergencia, que tiene que ver con economía, llegó al gobierno con un proyecto. Dijo, vamos a ir por acá, puede que no le resulte, puede que le rechacen el proyecto. Y dijo, y si me lo rechazan, tenemos maneras de hacerlo con actos administrativos, con oficios del presidente, pero el norte está claro. En el caso de Steiner, puede que lo tenga claro, pero esa gran estrategia de seguridad todavía no se entiende o no lo ha explicado o no se nota o hay un déficit, llámelo como sea, pero ese gran paraguas que era el parte importante del gobierno de José Antonio Cast, hoy solo tenemos distintas medidas, pero a Steiner no se le entiende. Eso es lo que sí puedo decir. Ha dado varias entrevistas para poder hacer la bajada, para poder poner la pelota al piso, y habla de, sí, estamos haciendo allanamiento. Entonces cuando le preguntan, pero ¿cuál es lo distinto a los allanamientos que se hacían con el gobierno anterior? No lo explica bien. Creo que ahí ellos sí pueden mejorar y sí se puede hacer una estrategia conceptual, por lo menos, para que se entienda que el gobierno cuando iba, acuérdate que el gobierno de Kast, cuando estaba en campaña decía, les quedan 120 días. Bueno, todo eso es difícil de lograr, pero aunque sea difícil de lograr, no excusa que se entienda que este gobierno llegó con un paquete o una estrategia distinta para combatir la inseguridad y el crimen organizado. Puede que la Pero, tenga, pero pero sí, sí. hasta hoy creo que está en deuda. Déjame hacer un pequeño análisis o especulación, si tú quieres. Hay una diferencia fundamental entre tener un plan económico y tener un plan policial. Un plan económico tú lo puedes mostrar y tienes que mostrarlo y se vota simplemente. Un plan policial y la policía está en guerra con el delito, tú no lo puedes mostrar, pues, como que en una guerra, como que Zelensky fuera donde los rusos y le dijera, oiga, esto es lo que planeamos, aquí vamos a atacar y de esta manera. Tú no le puedes contar la estrategia a los delincuentes. Yo creo que tiene una estrategia, pero, y si no la tiene, tiene que reorganizar una policía que estuvo años manejada de otra manera. Y esa estrategia, cuando la tenga, y yo creo que la tiene, la señora Steiner, sea como sea que se comporte comunicacionalmente, yo creo que la tiene porque no es solo ella no se manda sola, digamos, hay un grupo de gente de expertos que la rodean. Esa estrategia puede que, yo creo que existe, pero no la va a andar voceando, contándosela a los delincuentes. Oigan, vamos a allanar de esta manera, mañana vamos a allanar allá, pasado mañana vamos a ir a la región de la Araucanía. No, pues, no, pues, eso es muy distinto a lo del ministro. Él tiene que contar, ella tiene que no contar. Yo espero que sea así. Naturalmente puede ocurrir que no haya esta estrategia, como tú pareces sospechar que tal vez no la haya. Yo creo que la hay,
Pero este es el tipo de cosas que no se pueden estar diciendo, porque estamos aquí hablando no de ir a convencer a un parlamentario que vote algo, estamos aquí hablando de ir a arrestar o detener a un delincuente que tiene armas de fuego. Es muy distinto. Así que yo, por lo menos, digamos, suspendería un poquito el juicio un tiempo, a ver qué pasa. Sino, además, otra cosa, finalmente, para terminar. Este es un tema mucho más complicado que una votación en el Congreso. Una votación, se presenta un proyecto, la gente toca un botón, sale en una pantalla. Esto es muy distinto, combatir el crimen. Hay que hacer seguimiento, hay que inventar nuevas maneras, hay que ver cómo se organizan los grupos de las tareas los grupos de tareas, quiénes van a estar a cargo, a qué inspectores o policías hay que cambiar porque están mezclados con el narcotráfico quizás o con los delincuentes. Es una tarea muchísimo más complicada y que ocurre en el tiempo. No es un día que se vota. No es tan sencillo. Entonces, yo esperaría a ver si pasan más meses y no vemos algún resultado. Y otra cosa, ¿qué son los resultados? Por ejemplo, dicen, oye, pero pucha, hubo como 5 crímenes. Ya, de esos 5 crímenes, 3 fueron crímenes pasionales, por ejemplo. Unos amigos que discutieron y se agarraron a cuchillazos. Bueno, la policía no puede controlar eso. Ese tipo de cosas están fuera del alcance de las acciones de un Estado, que una mujer o un hombre se maten unos a otros. Puede actuar contra organizaciones criminales o contra delincuentes, no contra crímenes pasionales. Por ejemplo, lo pongo de ejemplo nomás. Eso es bastante más complicado. Así es que yo le daría todavía un espacio a Steiner, o Steiner, ¿cómo se dice? Para ver, po. Esto va a ser mucho más lento, ¿ah? Porque Va ya a ser más lento, eso es mucho evidente. más lento. Mucho más lento y Pero mucho más difícil. hay un área, por ejemplo, que se está trabajando, que tiene que ver con la construcción de la valla o de la zanja Eso era fronteriza. fácil. Eso era Eso era fácil. fácil, pero se están haciendo cosas con mayores atribuciones al ejército que está ahí. Son cosas que se pueden visualizar, que son visibles. Ahora, donde no estoy de acuerdo, por ejemplo, es que determinaron tener una información semanal de los homicidios. ¿Por qué? Por mayor transparencia. Y yo acá quiero hacer un punto. Me parece totalmente incorrecto comunicacionalmente y no ayuda a la transparencia porque las cifras siempre están y se puede hacer un reporte de homicidios en Chile cada cierto tiempo, etcétera, sin inventar como lo han hecho otros gobiernos. Eso es transparencia, cuando usted no inventa. Pero hacer un reporte semanal, independiente a la cifra, implica siempre que el hecho mismo de los homicidios en Chile es un factor fundamental cuando todas las cifras indican que todavía la tasa de homicidio en Chile es baja. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Ustedes recuerdan los reportes de muertes por COVID? Toda la semana, todos los días te recordaban cuánta gente moría por COVID y eso hace que el hecho mismo del COVID haya tenido mucha mayor gravedad en la circulación de ideas y en la cabeza de las personas. Si todos los días el MinSal dijera cuánta gente muere por accidentes de tránsito o cuánta gente muere en el hospital, usted diría, aquí está la tendalada, muere tanta cantidad de gente en los hospitales. A lo mejor es una cifra natural de la cantidad de gente que muere diariamente comparada con las cifras mundiales. Todos los días muere gente, todos los días nace personas, ¿no? Ok, ¿por qué tener una cifra semanal de homicidio? Es Sí, decir, sí. Chile está tan mal en los homicidios que hay que comunicarlo semanalmente. Me parece que es un error. Tienes toda la razón en este punto. Me parece excesivo. Es el tipo de cosas que se dicen por razones políticas, una vez más la maldita política. O sea, por impresionar a la gente. Eso significa el punto político, impresionar a la gente. Pero uno los puede impresionar porque no se bañó y anda con mal olor. Hay que saber cómo se impresiona a la gente, ¿no? Y con Claro. perfume y un cuerpo con jabonado o con un cuerpo hediondo. Sí, y justamente por lo que dije recién, que es un tema lento, lentísimo, no es un día que se vota, sino que son meses que se está actuando policialmente. Piensen ustedes, no sé si ven esos informes policiales, se desbarató tal banda, dicen, de narcotraficantes, y tú lees el detalle después de una operación que duró 2 años. Sí. Son lentas las operaciones policiales, no pueden ser rápidas.
No se vota un día. Tiene que averiguarse millones de cosas, hacerse seguimiento, etcétera. Entonces sí, efectivamente tienes toda la razón. No tiene mucho sentido, es estar metiendo el dedo en la llaga todo el rato. Oiga, mataron a 4 personas y la otra semana, oye, mataron a Eso, 5. ¿A qué, güey? no es transparencia, eso es un error, No, así como eso es una tampoco, huevada. así como tampoco tiene ningún efecto, tú sabes que fue una noticia, esto para comentar nomás, que el presidente Kast donó el 20% de su sueldo a 3 fundaciones. Eso no es achicar el Estado, eso no es bajar los sueldos del Estado, eso no es lo que la gente está esperando en el buen uso de los recursos. Que el De presidente acuerdo. Kast done su sueldo 20%, me parece que es parte del privilegio quizás que él tiene de poder donar eso y hacer lo que quiera con su plata. No tiene ningún efecto para políticas de Estado, ni en su imagen, es Sí, nada. sí, Incluso hasta lo podría extremar en decir es populismo. Dono el 20%, es decir, porque no lo necesito. Hay gente que no puede donar parte de su sueldo. O sea, lo que quiero decir es que no es ninguna gracia y no ayuda en nada a la no, percepción que no es hay con gracia, pero respecto a que los tampoco. sueldos del Estado son muy altos y hay demasiada gente trabajando en el Estado y además hay demasiada gente que gana sueldos que ni siquiera corresponden a la labor que hacen, porque por último, el presidente de la República es la máxima autoridad, ¿no? Bueno, no es una gracia, tampoco es una desgracia. O Sí, pero sea, no es donar parte nada. de lo que o sea, si vamos a estar calificando mal hasta el hecho que uno regala algo, estamos sonados. Y en una de esas, para el público, para doña Juanita, ese tipo de cosas les resulta impresionante. Desde luego que el punto de vista de la lógica no cambia nada al país, pero por lo mismo que hemos dicho antes, que la gente no lee mucho, de repente se impresiona con esas cuestiones. ¿Ah? Ah, yo no voy a meterme en ese punto porque la verdad es que no tiene importancia en realidad. En eso obviamente que no cambia nada, pero una de esas también tiene eso que llaman, abro comillas, el efecto comunicacional. No creo que nadie más vaya a reducir su sueldo. Creo que en general la gente es muy apretada. Eh, Les podría contar historias de algunos millonarios que yo conocí que no se lo podrían creer. Bueno, pero en fin, da lo mismo eso, amigos. Solo hice el, solo hice el punto que me parece muy liviano para algo que Sí, es sí una emergencia, que es hacer una reforma al Estado y no hay ningún proyecto de eso. Una cosa, yo sé, entiendo lo que está haciendo el ministro Quirós, que es achicar los presupuestos, pero con todo con escándalo y no sé si todos los ministerios van a achicar ese 3% que está solicitando. no. Pero el decir que va a donar, porque mantuvieron en confidencialidad las fundaciones. El decir que va a donar su sueldo no es la solución, está muy lejos de eso, a lo que la gente está pidiendo, se pedía también en encuesta o lo que se debatió en campaña, que tiene que ver con que hay una desproporción de los sueldos de la gente en el Estado versus el mercado. Un asesor periodista que hace 4 papers con Google gana 8 millones de pesos, ese periodista en el mercado, ¿sabes cuánto gana? 800 200 mil pesos, con suerte, con claro. cueva, Entonces, con cueva. el mercado hoy paga menos que el Estado. Eso no puede ser. Y en segundo lugar, la sobredotación. Po. 10 periodistas para un ministerio. Entonces, decir que donó el sueldo como un mérito no soluciona, no distrae del problema central. Me parece más bien un gallito entre Jackson cuando mintió y dijo que donaba su sueldo, pero parte se lo entregaba al Frente Amplio, ¿te acuerdas? Bueno, me parece muy manoseado eso de donar el sueldo. No, a mí no me gusta. No, no. Muy liviano Sí, el bueno, tema. a nadie le gusta donar nada. Esa es No, la verdad. Bueno, pero no, a mí me me parece encanta poco donar. serio, eso estoy Yo diciendo. soy, yo soy, yo soy suicida económico. Yo dono todo lo que puedo. Eh, pero está bien. Y entre paréntesis, tocaste un punto que a mí siempre me ha llamado la atención, cómo se fue formando este verdadero tumor, de que ya autoridades incluso a un nivel mínimo se rodean de una corte de periodistas para las comunicaciones, que lo único que hacen es entorpecer la comunicación de esa persona con los otros periodistas que quieren una información. Oye, tienes que llamar a mi asesor de prensa. El asesor de prensa bueno, tú tienes claro esa película, a ti te ha pasado millones, te tramitan, porque tiene que hacer algo para justificar su existencia y como no pueden hacer nada positivo, entorpecen. Eso siempre está a disposición de la gente entorpecer todo. Entonces, oye, sí, mira, te llamo, ¿ah?
y 20 periodistas para escribir una nota de prensa al peo. Bueno, a mí me parece que ya, pero son los tiempos, no tiene remedio. Yo no Lo puedo hacer siento, nada, estimados no sé amigos, quién es tu asesor de me prensa. sobrepasa De hecho, completamente. no sé quién eres tú, pero puedes decírmelo. En la Mira, te pillaron. Cállate. El celular te Usted me está estaba hablando, espiando. este gallo, me estaba hablando y no sé Te quién, está weón. espiando, te está espiando. Me está espiando. Oye, espérate. Déjame terminar esta cuestión para darte, porque ya estamos llegando al final, ¿ah? Amiga, si usted, amiga y amigo, si usted tiene, no voy a decir un problema psicológico grave, profundo, también si lo tiene, pero incluso una incomodidad, una mala onda últimamente, no está con tanto entusiasmo como antes, tiene muchas peleas con su marido, con su señora, no se entiende con sus hijos, usted mismo siente que está un poquito más rabioso de lo normal, cosas que no son graves, pero que son molestas. Yo le sugiero que se contacte con Armonía, la clínica psicológica de Fabiola Naum, que atiende a adultos, no niños, adultos con toda clase de situaciones como esta, que son la mayoría. Los que están realmente muy mal son menos, y eso se atienden, digamos, de otra manera. Ella atiende también a personas que tienen la sensación que podrían estar mejor, que podrían producir más, que podrían estar más contentos, que podrían tener una mejor relación con alguien. Ese tipo de situaciones que todos pasamos alguna vez. Ustedes ven que yo soy súper sociable. ¿Ves tú? Yo no tengo ningún problema por ahí. Eh, bueno, pónganse en contacto, amigos, con Fabiola Naún, que ella los va a ver, los va a tratar, va a conversar y los va a despachar. Esto no se va a eternizar. No van a estar 2 años y medio o 4 tendidos en un diván hablando de la tía Enriqueta. Van a salir adelante más o menos con rapidez. Y continúo con Salinas y Ojeda, un bufete de abogados encargados o especializados en temas civiles, muy eficientes, llevan años en esto, en temas civiles como por ejemplo los divorcios, a propósito de los cónyuges, que son un lío, ¿cómo se llama? La pensión alimenticia, que los niños, que la cacha la espada, y siempre el malo de la película del caballero, por supuesto. Bueno, Salina Yojea se hace cargo de estos temas, estimados amigos, y otros más civiles, y lo hace con mucha eficiencia. salinayojeda.cl, ahí los ubica. Sigo con DCR Bot, una empresa cibernética que se encarga de revisar si efectivamente su empresa está bien blindada contra los ataques de los hackers. Todos los días los hackers inventan nuevas maneras de penetrar su base de datos, robarle la plata, robarle los clientes, desacreditarlo completamente. Una empresa que la penetran informáticamente, bueno, no, ya no pierde la confianza de los clientes, evidentemente, pero nadie quiere mezclarse en el asunto que le vayan a robar a ellos, también lo da. Además, hay una ley que pronto se va a entrar en vigencia a fin de año y las empresas que no cumplan con la ciberseguridad les van a llegar unas multas tremendas. DCR Bot va a ir, va a hacer un escáner, va a hacer pruebas, digamos, incluso con ataques falsos para ver cómo responde su seguridad. Pónganse en manos de estas personas, estimados amigos. Y termino con Lascar Comunicaciones, las comunicaciones que toda empresa necesita, tiene que hacer conocer sus productos, sus servicios, las organizaciones, qué es lo que entregan, incluso los profesionales tienen que hacerse conocer y para eso está Lascar Comunicaciones, formada por especialistas que se educaron en la Universidad Católica y que llevan a cabo una comunicación integral. ¿Qué es lo que hay que decir? ¿Cuáles son los beneficios de lo que usted hace o su producto? ¿De qué manera lo decimos? ¿Con qué medio? ¿Cómo evaluamos el resultado? ¿Está funcionando o no en este medio? Cambiémonos a este otro. Todo ese paquete completo con Lascar Comunicaciones, estimados amigos. Se los digo yo que trabajé años, no muchos, 3 años, en una agencia de publicidad muy grande y si uno no comunica, uno desaparece. Si uno desaparece, uno quiebra. Si uno quiebra, está jodido. Así que Lascar Comunicaciones. Ya, amiga, estamos llegando al final, así que si tiene no 2 puntos, sino que un cuarto de punto, dígalo Oye, ahora o sí, tú calle sabes para que siempre. a propósito de seguridad, uno de los temas centrales tiene que ver con carabineros, ¿no? Sí. Me llegan muchos correos al correo de mi programa preguntando, Nicole, no se ven en las calles patrullajes, por ejemplo. No se ven carabineros circulando. Cuando uno los llama en emergencia, se demoran tantas horas en llegar, etcétera. Y hay un tema central en esto y es el déficit de carabineros. Ahí No puede se ser, ven señor. patrullando, llegan tarde, porque no hay más manos, digámoslo así. Carabineros tenía
abril de este año, 56.509 funcionarios, 3.400 menos que el año 2019. Marcan el año 2019 porque el año 2019 fue la insurrección y evidentemente vino una denostación a Carabineros y un antes y un después para Carabineros. Tiene un déficit estructural, más o menos entre 1.000 y 2.000 funcionarios. Se le calcula que faltan 12.000 carabineros en las calles. Y en el marco del aniversario 99, el presidente Kast anunció algunas medidas, como por ejemplo el tema del incentivo a postulaciones, retención de personal, mejora de ingresos económicos, mayores garantías de seguridad. Y yo les voy a decir que esto yo creo que se resume en lo siguiente. Tú sabes que una persona que entra a la escuela de carabineros el primer año recibe solo 80.000 pesos. O sea, es decir, será para Nada. la locomoción, nada. Cuando empecé a revisar el escalón de remuneraciones o compensaciones, como lo llamen, el nivel de desajuste de lo que reciben carabineros, como por ejemplo con lo que comentábamos de los sueldos del Estado, de la Administración Central o del Congreso, es un desajuste gigante, hay una desproporción que no tiene nombre. Es decir, aquí se empezó a aumentar el tamaño del Estado, los sueldos del Estado, del Congreso, y Carabineros quedó atrás. Y se está proponiendo cosas que me parecen muy bien, como por ejemplo también a las familias de carabineros fallecidos, que se le entregue gratuidad en la educación, etcétera. Pero yo creo que acá hay dos grandes patitas, porque no tengo más tiempo, No, no tenéis. para poder incentivar a que la gente entre. Son tres en realidad. Uno, el recurso económico. Es decir, nadie está llamado ya a Sí, ser sí, sí, médicos sí. sin fronteras, ¿no es cierto? Es decir, aquí hay que pagarle a la gente y hay que pagarle por su labor y hay que pagarle como corresponde para que tengan un buen vivir. Dos, hay que volver y hay que intentar hacer campañas de valoración de carabineros. Yo sé que hoy en día Carabineros cuenta con mucha mayor aprobación de lo que ocurrió en el año 2019, pero cuando yo estaba en el colegio, y quizás Fernando, tú tienes otra experiencia, pero más o menos así, No se tengo hacían tiempo. visitas a, bueno, otro programa entonces, se hacían visitas a retenes, hacían visitas a carabineros donde alguien te recibía y te mostraba la labor que hacía. Pero hay un tercer lugar y que tiene que ver con la defensa carabinero. Carabineros tiene que saber que si sale a la calle y que cumpliendo su labor muere gente o alguien queda dañado o etcétera, no van a terminar en la cárcel. Y en esa línea sería una muy buena señal el tema de los indultos por carabineros que estén detenidos o estén presos producto de la insurrección del año 2019. Sin Ok. esa seguridad jurídica que, no, que es mucho más allá de la ley Naín Retamal, no van a volver a tener los números de carabineros que se necesita para combatir la inseguridad en Chile. Bueno, pues, espero que así sea, que haya mayor reclutamiento. Podemos conversar eso el jueves. Tengo algunas informaciones también de cómo están los carabineros ahora, por lo menos algunos grados como teniente, sargento, cuánto ganan. Tengo ciertas ideas, cuál es la situación, pero eso lo podemos ver en el próximo programa, estimado amigo. Se nos pasó el tiempo incluso. Les agradecemos su presencia. No olviden, se me olvidó mostrarles mis libros. Ya saben, Resurrección, La Torre de Papel, no se los voy a mostrar. Están disponibles todavía en el villegas.cl/tienda. Pero van quedando pocas resurrecciones. Se está resucitando menos ya. Quedan pocos resucitados en mi tienda. Muchas gracias por su atención y nos vemos con Nicole el próximo jueves. Chao. Chao, chao, que estén bien.